que ha perdido el empleo, que está pasando momentos de incertidumbre, de necesidad, de aflicción. Tú eres un Dios eterno, pero más que un Dios eterno, eres un Padre amoroso. Tú conoces a cada hijo, tú conoces cada lágrima que se derrama. Tú conoces los pensamientos, los sentimientos. Por favor, en este momento, de acuerdo a tu misericordia, acuérdate de cada hijo, nombre por nombre. Las personas que están en este momento escuchando este comentario, que sientan tu mano poderosa, tocando su vida, abriendo sus ojos, para que tomen decisiones correctas, sabias. Y si necesitan un milagro en su vida, por favor, haz ese milagro. Tú eres Dios de milagros. Cuando leemos la Biblia vemos lo que hiciste en momentos de extrema necesidad de tu pueblo. Hoy día tu pueblo necesita de ti. Tus hijos necesitamos de ti. Muéstrate, Señor, en nuestra vida, en la plenitud de tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amigos, vamos al título de la lección. ¿Por qué necesitamos interpretar la Biblia correctamente? Sabes, la Biblia debe ser estudiada y entendida en su contexto. Es decir, cada vez que leemos un texto, debemos preguntarnos quién escribió ese texto. ¿En qué circunstancias lo escribió? ¿Cuál es la razón por la que el autor dijo lo que dijo? Primero debemos entender lo que el autor dijo a su audiencia, a las personas a quienes él se dirigía en primer plano. Y después, claro, podemos sacar las aplicaciones para nuestra vida hoy. En otras palabras, debemos hacer una interpretación correcta del texto. Si no lo hacemos, corremos el riesgo de hacerle decir al autor lo que él nunca imaginó que le iban a hacer decir. Él no quiso decir eso cuando escribió. Nosotros, interpretando incorrectamente la Biblia, le estamos haciendo decir al autor cosas que él nunca dijo. Por ejemplo, y esto es solo un ejemplo, leamos Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo se entiende correctamente este texto? Hay que entender qué es lo que Pablo está diciendo, es decir, cuál es el tema de todo el capítulo, de qué está hablando Pablo. Si la persona que lee o predica sobre este texto lee solo la primera parte, va a entender como si fuera algo verdadero, algo que el autor no dijo. Leamos la primera parte para que entiendas lo que estoy diciendo. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora, la persona que saca este texto de su contexto va a empezar a raciocinar de esta manera. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios, santos y amados? Porque aquí Pablo dice, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces el lector le va a comenzar a colocar sus ideas. El que es escogido de Dios, santo y amado, no debe usar falda corta, no debe usar pantalones, no debe usar bikini, no debe usar esto, no debe usar aquello. Ahora, mi tema no es la ropa del cristiano, pero hay muchas personas que en este texto le encuentran argumento para decir que el cristiano tiene que vestirse como un escogido de Dios, santo y amado, y hablan de la ropa, cuando Pablo no estaba pensando en eso. Pablo, si tú ves el contexto, está hablando del carácter. Por eso dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Eso no es ropa. Si tú vas a la tienda y le dices al vendedor, deme una benignidad blanca o una mansedumbre marrón, te va a mirar y va a pensar que está loco. Es que estas características que Pablo menciona aquí no son ropa. El tema de Pablo no es ropa. Pero muchas veces tú lees el texto y ya le aplicas eso a la ropa, cuando Pablo no estaba pensando de ropa en el momento que escribió el texto. Aquí te puedes dar cuenta de cómo es importante saber interpretar las Escrituras. No puedes ir a la Biblia con una idea preconcebida, tratando de encontrar apoyo en la palabra de Dios para tus ideas humanas. Bueno, esta semana veremos primero el asunto de las presuposiciones. ¿Qué cosa es presuposición? Lo que tú
supones, lo que tú imaginas, lo que tú crees, lo que tú piensas. Tú no puedes ir a la Biblia, vuelvo a repetir, buscando argumentos que apoyen lo que tú piensas. En Lucas 24, 36 al 45 encontramos el relato de dos discípulos camino de Emaús. Cristo ya había muerto. Ellos sabían eso. Pero también ya había resucitado. Ahora, eso ellos no sabían. Y porque no sabían que Cristo había resucitado, se dirigían a Emaús tristes, apesadumbrados, frustrados. Creían que todo se había acabado. ¿Por qué? Porque basaban su esperanza en lo que ellos suponían y no en la palabra de Dios. ¿Qué suponían ellos? Que Cristo era el Mesías que había llegado para derrotar a los romanos y establecer su reino eterno aquí en la tierra. Pero ahora Cristo había muerto y ellos pensaban que su esperanza había sido vana. Entonces Jesús les apareció en el camino y les dijo lo que está registrado en Lucas 24, 25 al 27. Dice: «Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?» Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. En otras palabras, los discípulos no habían entendido lo que la Biblia decía, porque fueron a ella con una idea preconcebida. Ellos buscaron en la Biblia que existía en esos días, que básicamente era el Antiguo Testamento. Ellos buscaron solo los versículos que hablaban de la gloria eterna de Dios al final de los tiempos, pero dejaron de lado el largo proceso que llevaba al establecimiento de ese reino y que incluía la muerte y la resurrección. Entonces, estaban tristes, frustrados, porque como Cristo había muerto, pensaron, se acabó todo, porque nunca entendieron el verdadero mensaje. Ellos fueron a las Escrituras con ideas preconcebidas. Vamos a la segunda parte. Hablaremos aquí de la traducción y su relación con la interpretación. La Biblia fue escrita en idiomas que hoy ya casi nadie habla. El Antiguo Testamento fue escrito básicamente en hebreo, algunos pasajes, algunos trechos en arameo. Mientras que el Nuevo Testamento se redactó en griego, pero no el griego que se habla hoy día en Grecia, sino el griego koiné, un griego antiguo, que ya casi nadie habla. Por lo tanto, la Biblia ha tenido que ser traducida a los idiomas modernos, si no, ¿cómo podríamos entender? Pero toda traducción implica algún tipo de interpretación. Algunas palabras en un idioma no tienen un equivalente exacto en otro idioma. Eso podemos ver hoy día también. Por ejemplo, si alguien me dio un regalo, yo digo, me dieron un regalo o recibí un regalo, pero en inglés habría que decir, yo fui dado un regalo o yo fui recibido un regalo. Entonces, tú te das cuenta que no se traduce palabras, se traduce ideas. Por eso el papel del traductor es un papel muy delicado. Si va traduciendo palabra por palabra, va a traducir incorrectamente. Entonces, no hay manera de que el traductor de alguna manera no interprete la palabra de Dios. Por eso es necesario conocer los idiomas antiguos, el hebreo, un poco de griego. Yo no digo hablar, pero conocer, poder leer algunas palabras. Y hoy día con la ayuda del Internet se puede fácilmente ver qué significa esta palabra española en hebreo o en griego, cuál es el sentido de esa palabra en hebreo o en griego. Es útil conocer esto. Bueno, el arte y la habilidad de traducir cuidadosamente y luego interpretar textos bíblicos se llama hermenéutica teológica o hermenéutica bíblica. Todos los seres humanos, ¿sabes? La interpretación es el quehacer de todos los días, porque todos los seres humanos nos estamos interpretando unos a los otros diariamente. Cada instante, al oír a las personas, nos preguntamos inconscientemente, ¿qué quiso decir? ¿O por qué lo dijo? A veces interpretamos mal y nos creamos problemas. Imaginamos que la persona dijo una cosa cuando quiso decir otra. En ocasiones oímos solo parte de una conversación y hacemos interpretaciones incorrectas.
Hay personas que permanecen heridas por mucho tiempo simplemente porque interpretaron mal lo que alguien les dijo. Por eso interpretar es hacer hermenéutica. Este es un término clásico para referirse a la interpretación bíblica. Dios habla a través de su palabra y nosotros tenemos la obligación de entender correctamente lo que Dios desea decirnos, de interpretarlo correctamente, de hacer hermenéutica correcta acerca del texto. Más todavía, si somos predicadores y no interpretamos el texto con sabiduría y con equilibrio, predicaremos lo que Dios nunca dijo, y eso está mal. Por más bonitas que nos parezcan las ideas que presentamos, ellas solo tendrán fuerza cuando sean el resultado de una interpretación correcta de las Escrituras. Pero para entender bien lo que alguien dice, es necesario escuchar bien. Y si no entendiste la primera vez, pues tienes que estar dispuesto a preguntar una y otra vez hasta entender. Ahora, ese escuchar bien, entre comillas, es llamado en el métier teológico de exégesis. Exégesis significa estudiar, analizar, pensar mucho en el texto, preguntarse cuándo se escribió, por qué se escribió, cómo se escribió, quién lo escribió, a quién lo escribió, en fin. Y antes de salir y decir algo con relación al texto, hay que estudiar bien ese texto. El que desea entender correctamente la Biblia necesita ser una persona consagrada y estudiosa al mismo tiempo. Consagrada como resultado de una vida devocional profunda, de oración, de estudio personal y de testificación, y estudiosa por pasar mucho tiempo en el estudio específico del texto. Vamos ahora a la tercera parte de nuestro estudio y hablemos de la Biblia y la cultura. Sabes, para interpretar de manera correcta las Sagradas Escrituras es necesario conocer la cultura de la gente, del pueblo, en los tiempos cuando el escritor bíblico vivió y escribió. De otro modo, podemos entender mal lo que el texto bíblico está diciendo. Por ejemplo, la cultura hebrea atribuía la responsabilidad a una persona por actos que él cometió o muchas veces por actos que él no cometió, pero que permitió que sucedieran. Por eso los escritores inspirados comúnmente le atribuyen a Dios el tener parte activa en lo que en nuestra forma de pensar occidental diríamos que Él permite o que Él no impide, porque finalmente Dios es Dios. Un ejemplo claro de eso es lo que pasó con Faraón. La Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Ahora, esto no es verdad, porque si fuese verdad, Faraón no tendría culpa. ¿Qué culpa él tiene de haber dicho no al pueblo de Israel cuando Dios había endurecido su corazón? Pero ¿por qué el texto bíblico dice que Dios endureció su corazón? Porque en la cultura de aquellos días, una persona no era culpable solo por lo que hacía, sino también por lo que permitía. Y si Dios está por encima de todos los seres humanos, y Él permitió que Faraón endureciese su propio corazón, para la cultura de esos días el responsable final era Dios. ¿Tú te das cuenta? Ahora, si tú no entiendes la cultura de aquellos días, vas a pensar que Dios endureció el corazón de Faraón y que se salva quien Dios quiere, y cuando Dios no quiere, el hombre se pierde, que el ser humano no tiene responsabilidad, Dios es el culpable de todo. Tú te das cuenta cómo es necesario conocer la cultura. Como ves, es importante conocer la cultura de los tiempos en que la Biblia fue escrita. Otro ejemplo. En la Biblia hay un texto que dice que la mujer en el templo debe estar callada, no debe hablar una palabra, debe mantenerse en silencio. ¿Pero por qué dice eso? Porque en la cultura de aquellos días, las únicas mujeres que hablaban en público eran las prostitutas, las rameras, las mujeres de la calle. No se veía bien en la cultura de esos días que una señora, una dama, una mujer honesta hablase en público. Entonces, como esa era la cultura dominante, Pablo dijo que las mujeres no hablen en público. Pero hoy día no vivimos en esa cultura. Vivimos en otra cultura diferente. Hoy día cualquier mujer puede hablar en público, pero hay hermanos que se agarran del texto de Pablo
sin tener en cuenta la cultura en que fue escrita el texto, para decir que la mujer hoy día no puede hablar en público. Tú te das cuenta cómo es útil, es urgente, es necesario conocer la cultura. Otro ejemplo, que el cabello largo es la gloria de la mujer, es el velo de la mujer. Ahora, en esos tiempos, en la cultura en que fue escrito, la mujer no trabajaba fuera, solo el hombre trabajaba, la mujer quedaba en casa todo el día, cuidaba de la casa y, lógico, tenía el tiempo necesario para cuidar de sí mismo. Pero la cultura ha cambiado y no hay ningún problema que la cultura haya cambiado en el sentido de que la mujer hoy día trabaja, el esposo trabaja, la esposa trabaja. Y se dobló el trabajo de la mujer porque llegando a casa todavía tiene que arreglar la casa, en fin, cumplir sus deberes que tradicionalmente se le atribuye a la mujer. Aunque muchos esposos, y debería ser así, ayudan a la esposa en lo que tiene que hacer. Pero entonces, hoy día la pobre mujer no tiene tiempo para estar cuidando de un cabello largo y se corta el cabello. La cultura es diferente. Pero ¿qué pasa? Hay muchos que se agarran del texto de una cultura antigua para querer que la cultura se repita hoy. Tú te das cuenta cómo es necesario conocer la cultura de las personas en los tiempos cuando la Biblia fue escrita. Vamos a la cuarta parte. Aquí veremos la razón por qué muchas personas no aceptan el mensaje bíblico. Leamos Juan 9, 39 al 41. Dice, Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, vean. Para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahora, después de leer este texto, querido, mucho cuidado con condenar a los fariseos, porque de repente los fariseos somos nosotros. Jesús les habló en este texto a ellos, se refirió a ellos, pero se refirió a todos aquellos que creen que saben todo y no tienen necesidad de aprender. Los fariseos en aquellos tiempos creían que sabían todo y sin embargo no eran capaces de entender la verdad bíblica pura y cristalina. Sabes, generalmente la verdad pura es simple y sencilla y los que nos consideramos cultos a veces corremos el riesgo de complicar la palabra de Dios y perjudicar el entendimiento del pueblo. El problema no estaba con los fariseos, sino con la naturaleza humana. A la naturaleza humana, orgullosa, soberbia, no le gusta escuchar. Él quiere ser la fuente de la información, él quiere ser la fuente de todo. Pero el ser humano es una criatura dependiente de Dios. Nosotros, por ejemplo, los predicadores, somos herramientas en las manos de Dios. No tenemos que andar predicando lo que creemos, lo que imaginamos. Tenemos que ser suficientemente humildes para aceptar el plan de Dios para su pueblo y no predicar lo que nosotros creemos. Llegamos al fin de este estudio hablando de la importancia de la interpretación. Leamos Nehemías 8, 1 al 3 y después el versículo 8. Este texto se escribió cuando Nehemías ya estaba en Jerusalén de retorno, necesitaba desafiar al pueblo porque el templo no estaba siendo construido. La gente llegó a Jerusalén y se acomodó, cada uno veló por sus propios intereses y no estaban cumpliendo el plan divino. Entonces, dice el texto, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Este libro de la ley de Moisés no se refería a los 10 mandamientos, sino a todo el Pentateuco, inclusive dentro de él los 10 mandamientos. O sea, era la Biblia para aquellos días. El pueblo pidió a Esdras que trajese la Biblia de aquellos días, el cual Jehová había dado a Israel. Acá hay pensamientos interesantes. Primero, cuando quieres unidad, quieres que todo el pueblo se junte en la plaza unida en un mismo espíritu, trae la palabra de Dios. Segundo, cuando leas la palabra de Dios, la gente, si quiere entender realmente el mensaje, tiene que entender que quien dio esa palabra es Dios y no es el hombre. Sigo leyendo. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de
todos los que podían entender el primer día del 7º mes, y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos. Esta es la actitud correcta para entender la palabra de Dios, estar atentos. Atentos al libro de la ley. Sigo leyendo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Mis hermanos queridos, el tema más importante de la Biblia es la salvación. ¿Cómo ser salvo? Después de todo, esto es lo que realmente importa. ¿De qué sirve, como nos dijo el Señor Jesucristo, ganar todo el mundo y perder el alma? ¿De qué sirve? Pero saber lo que la Biblia enseña acerca de la salvación depende mucho de la interpretación que hagamos.